comunicación. Gracias a todas las personas que nos siguen en redes sociales. Doy una cordial bienvenida a mi general brigadier, diplomado de Estado Mayor, mi general Raúl Meneses Castrejón, quien se integra a este equipo de trabajo, agradeciendo siempre el apoyo de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano, que nos han apoyado a nivel estatal con todos estos trabajos operativos. El día de hoy nos acompaña nuestro secretario de Salud, derivado de aseguramientos que han venido, como ustedes saben, a la alza en el tema de el cristal. La gran mayoría de nuestros detenidos en el estado de Morelos son distribuidores de drogas de cristal, una sustancia bastante adictiva, y derivado de una presentación que vamos a dar donde en Yautepec se encontró cantidad suficiente en distribuidores de droga, la gobernadora del estado, Margarita González Arabia, nos instruyó que en atención a las causas y con motivo de los recientes acuerdos por parte de la Secretaría de Gobernación, la maestra Rosa Isela Rodríguez, estén presentes estos compañeros. Hay que recordar que en la Mesa de Paz, de Construcción de Paz y Seguridad Morelos, se tiene la presencia de la Secretaria de Educación, que está haciendo una labor junto con otros compañeros del gabinete en pro de la juventud y de nuestros alumnos de diversas escuelas. Muchas gracias, damos la bienvenida. Conferencia de prensa del 13 de agosto de 2025. Detenidos por delitos contra la salud, Yautepec, Morelos, 30 de julio. Mediante un operativo interinstitucional conjunto encabezado por AIC de FG Morelos con SCP Morelos, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y CEMAR, ejecutaron una orden de cateo en un domicilio ubicado en la colonia Amador Salazar del municipio de Yautepec, donde fueron detenidos José Vicente N., de 44 años, el profesor, y Gilberto Eduardo N., de 18 años, alias el Choco Io Cochis, a quienes le aseguraron 1 kilogramo de la sustancia similar al cristal, 25 bolsas de vegetal verde similar a la marihuana, 1 kilo de sustancia similar a la droga conocida como piedra, 100 bolsas de sustancia similar a la cocaína, 3 básculas, 2 de ellas grameras, varias pipas para uso de droga, 2 libretas y 2 motocicletas, una de 250 centímetros cúbicos y la segunda de 150 centímetros cúbicos. Ambos masculinos son presuntos distribuidores de droga del municipio de Yautepec y Jiutepec. Fueron vinculados a proceso por delitos contra la salud y se declinó competencia al fuero federal. Permanecen en prisión preventiva como medida cautelar. Debo de hacer mención que derivado de estos cateos que se está llevando la Mesa de Paz y Coordinación de Paz Morelos, se tuvo el homicidio de 3 personas hace 2 días que presuntamente están vinculados con estos distribuidores de drogas, situación que ya está en proceso de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado. Xochitepec, 4 de agosto. Derivado de la entrega nocturna de una madrina con vehículos al interior de las instalaciones de una agencia automotriz en Jiutepec, horas después de retirarse la unidad de transporte, el velador señala que 5 unidades fueron robadas de esa agencia de vehículos seminuevos por parte de varios masculinos. Se genera un código de alertamiento y se realiza un operativo interinstitucional conjunto entre Policía Municipal CEPRAC de Cuernavaca, SCP Morelos, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y policías municipales de la zona metropolitana, logrando detener en la colonia Santa Fe del municipio de Xochitepec a un masculino que previamente había participado en el robo con violencia de esas unidades. Se le identificó como Ángel Aarón, de 23 años, a quien se le aseguró un vehículo Volkswagen Taos gris, modelo 2024, sin placas de circulación. Mediante cámaras de videovigilancia se observa que las unidades restantes ingresan hacia el estado de Guerrero.
Se continúan los actos de investigación para la obtención de órdenes de aprehensión adicionales. Esta persona fue vinculado a proceso con 2 meses de investigación complementaria. Permanece en prisión preventiva como medida cautelar. Detenidos por probables hechos constitutivos de delitos contra la salud. Emiliano Zapata, en seguimiento a actos de investigación de FG Morelos relacionados con puntos de venta de drogas en modalidad de narcomenudeo, mediante un operativo interinstitucional conjunto encabezado por AIC de FG Morelos con SCP Morelos, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y SEMAR, ejecutaron una orden de cateo por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio en su variante de venta, en un inmueble ubicado en la colonia Prohogar del municipio de Emiliano Zapata, en el que fueron detenidos César Alejandro N. Winnie Pooh, con alias de 31 años, Alfredo N. de 48, Rocío N. de 45 y Rocío N. de 28 años, a quienes se le aseguraron un arma de fuego hechiza tipo similar a una de plástico, un chaleco táctico balístico con restos hemáticos, varias bolsas Ziploc con sustancias sólidas similar a la cocaína, varias bolsas con vegetal verde similar a la marihuana, diversas bolsas Ziploc con sustancia azul, 3 teléfonos celulares y una báscula gramera. Los detenidos guardan relación familiar y son originarios de Arcelia Guerrero, presuntamente integrantes del grupo delictivo Familia Michoacana. Fueron vinculados a proceso con supervisión condicional a proceso por 12 meses. La que sigue. Ahí ustedes pueden observar esa arma hechiza tipo de plástico, esta circunstancia de varias dosis de bolsas grandes para la distribución de drogas y el chaleco balístico con restos hemáticos. Me permito dar la palabra a nuestro secretario de Salud para que presente unas láminas referentes al consumo de cristal. Bienvenido. Muy buenos días, qué gusto saludarlos, estar aquí. Vamos a hablar un poquito sobre el tema de el consumo de drogas. Trataré de utilizar un lenguaje no técnico para que podamos entender la mayoría de las personas sobre esta situación que nos aqueja en este momento. Las drogas son sustancias naturales o sintéticas, eso es muy importante saberlo, que alteran el sistema nervioso central, nuestro cerebro lo altera. En el estado de Morelos, las drogas con mayor impacto y la mayor atención médica que se tiene es, en primer lugar, el cristal, en segundo lugar, la marihuana y en tercer lugar, la cocaína. Estamos hablando de estas drogas que son las que más se consumen en el estado de Morelos. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el cristal que está generando muchos problemas en la sociedad y sobre todo aquí en nuestro estado. Y voy a presentar estas estadísticas, son de atenciones de pacientes que hemos tenido nosotros en el sistema de salud morelense, sobre todo en los servicios de salud del estado, en donde la edad mínima reportada de personas que consumen cristal es de 11 años. Imagínense la gravedad del asunto que hemos nosotros atendido a niños de 11 años ya consumiendo cristal en específico. El rango de edad que hemos atendido en el sistema de salud de Morelos es desde los 11 hasta los 83 años. ¿Esto qué quiere decir? Que a cualquier edad, en este rango, nosotros tenemos este riesgo de consumo de cristal. Y el grueso de la población que consume esta droga es de los 18 a los 38 años. En este rango de edad es el grueso de la población que en este momento en el estado está consumiendo cristal.
Y los números nacionales, nosotros nos encontramos un poquito por debajo de las incidencias del país, que en el tema de drogadicción, que es el 0.6% de la población consume algún tipo de droga en el país, y Morelos se encuentra en el 0.4%. Este porcentaje no solamente es de cristal, sino es de las drogas en su conjunto. Cabe destacar, igual como lo decía, que el cristal es la droga más consumida en el estado y sobre todo está ligada a hechos violentos y hechos delictivos. Por favor, la siguiente. Es muy importante hacer varias precisiones. Primero, el cristal puede causar dependencia de manera inmediata. Eso es lo que yo quiero comunicar, hacer mucho énfasis. Si tú me preguntas a cuántas dosis podemos esperar que una persona se vuelva adicta a cristal, es de manera inmediata. Primera dosis, la primera vez que consumen, que inhalan, que se inyectan cristal, se vuelven dependientes, se vuelven consumidores y hay una dependencia inmediata. Eso es lo que yo quiero resaltar y decirle a los padres de familia, a la gente en general del estado, por favor, ni siquiera se atrevan a consumirla por una ocasión, porque desde la primera dosis se vuelven dependientes al cristal. Y justamente ese es uno de los problemas, y vamos a enumerar lo que ocasiona el cristal. ¿Qué ocasiona? Ocasiona generalmente problemas en el cerebro. Es por eso que los consumidores de cristal se vuelven violentos. ¿Por qué? Porque provoca un comportamiento agresivo, violento y autodestructivo. Y ahorita vamos a seguir viendo. Causa psicosis, causa paranoia, causa alucinaciones y causa también aislamiento social debido a los cambios conductuales del estado de ánimo. Quiero hacer una pausa aquí para poder nosotros comprender. Recordemos que la madurez del cerebro se termina aproximadamente a los 25 años. Y recuerdan que el mayor consumo de cristal es de los 18 a los 38 años. Entonces, imagínate una persona menor de 25 años que consuma cristal, su cerebro no está totalmente maduro y todavía causa mayor estrago al comportamiento, y por eso es que causa estas acciones violentas. Empiezan a tener alucinaciones auditivas. ¿Qué es esto? Que la persona que consume ya empieza a tener alucinaciones, empieza a escuchar voces, empieza a sentir que, por ejemplo, si nosotros estamos ahorita aquí, empiezo yo a escuchar que la persona que está al frente mío, que la persona que está al lado mío, empieza a escuchar la persona que me quieren matar, que me están vigilando, que me están persiguiendo, tienen delirios de persecución, están paranoicos, y no solamente alucinaciones auditivas, sino que también existen y les da alucinaciones visuales. Empiezan a ver monstruos, empiezan a ver personas que ya llevan armas y los están persiguiendo, empiezan a notar, y hay cosas importantes, que su propia familia empieza a decir, un joven que consume, empieza a decir que su mamá lo quiere matar, y empieza a haber violencia al interior de la familia. El esposo que golpea a la esposa, la madre que maltrata a los hijos, porque ya tienen paranoia, alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales, y en muchos casos, la sobredosis que causa la muerte. Y esto es muy importante, esas sobredosis son comunes y causan muerte. También algo que pasa y que empieza a ver y que tiene que ver con las alucinaciones, el consumo de cristal altera el sistema nervioso. ¿Qué pasa? Empiezan a tener comezón en la piel, y como están alucinando, empiezan a rascarse y empiezan a verse gusanos, empiezan a sentir que tienen chips en la piel, se rascan de tal manera
que intentan sacarse los animales que ellos piensan tener, y es por eso que los que tienen esa dependencia a esa droga tienen muchas marcas en la piel porque les da comezón, porque altera todo el sistema nervioso. Adelante con la siguiente, por favor. Y eso solamente estamos hablando, ya me tardé un rato, pero estamos hablando solamente en el tema de qué es lo que causa el cristal en el tema mental neurológico. Y podemos nosotros seguir. Las personas que consumen tienen riesgos de un derrame cerebral y también, fíjense muy bien, las neuronas del cerebro se van muriendo. Se mueren y entonces el cerebro empieza a reducir de tamaño y el daño es irreparable. Eso es muy importante que sepamos. También hay caída de dientes. Los dientes de los consumidores del cristal son dientes que están destruidos. ¿Por qué? Porque el cristal disminuye la secreción de la saliva y la saliva es una protección en los dientes. Como disminuye la secreción de saliva, los dientes literalmente se pudren. Adelgazamiento extremo. ¿Por qué adelgazamiento extremo? Las personas consumidoras se les quita el apetito y se les quita el sueño también. Entonces están activos todo el tiempo y hay un adelgazamiento extremo. También causa convulsiones, recordemos las convulsiones por el daño al sistema nervioso, y también causa pérdida de la memoria. La que sigue, por favor. Entonces, para terminar estos puntos de qué es lo que causa. Las personas que consumen esto tienen principalmente alteraciones neuronales, enloquecen, tienen delirios de persecución, tienen alucinaciones, y es por eso que esta droga está muy enlazada con actos violentos y con la delincuencia. ¿Por qué? Porque sienten que todo el mundo les hace daño, mamá, papá, esposa, esposo, hijos, y pierden la razón. Y su periodo de vida también disminuye, ¿sí? Es los consume a los adictos de manera muy rápida, y la muerte de estas personas por una sobredosis o por todo lo que acabamos de decir es muy rápida. Es por eso que nosotros como servicios de salud, como salud, siempre decimos que a las familias, a los jóvenes, a los adultos, que ni siquiera se pruebe una sola vez, porque desde la primera vez causa adicción. ¿Qué acciones nosotros en el sistema de salud estamos realizando? Tenemos nosotros aquí por municipio, Cuernavaca, Zacatepec, Cuautla, Jiutepec, Temixco y Xochitepec, tenemos estas unidades que se llaman SECOSAMAS, que son los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones. La salud mental y las adicciones se tratan de manera conjunta. ¿Por qué? Porque normalmente las personas consumidoras, adictas, siempre tienen problemas psiquiátricos. Entonces, en estos SECOSAMAS, nosotros en el 2024 atendimos 225 personas por adicción al cristal. Estamos hablando de personas que por voluntad propia van y piden ayuda. Si se fijan, es un número pues, no tan alto, ¿verdad? Y en este año 2025 vamos incrementando las cifras. Hasta el primer semestre vamos atendiendo 146 personas por el consumo de este estimulante. Y es importante también señalar que estas áreas cuentan con personal especializado para atender este tipo de problemas. La que sigue, por favor. También por indicaciones de la gobernadora se hizo en esta administración, se instaló el Consejo Estatal en contra de las adicciones, que se encarga de implementar estrategias en tema de políticas públicas para prevenir las adicciones y tratarlas. Entonces, aquí intervienen todas las instituciones de asociaciones civiles, los temas de salud, la IMSS, ISSSTE, los municipios a través del IDEFON, en lo cual nosotros estamos implementando programas, campañas para evitar este tipo de consumos, para decirle a la sociedad los riesgos de consumir este tipo de drogas. También nosotros les damos acceso a recibir tratamientos y capacitamos sobre todo en temas educativos también para decir
con educación por medio de pláticas el por qué no se debe de consumir esto. La que sigue, por favor. Con eso terminamos. Quiero comentarles que las cifras totales, ya con todas las instituciones en el estado de Morelos que atienden este tipo de casos, el año 2024 fueron 1,104 atenciones el año pasado en todas las instituciones. Los números que mostramos solamente fueron los números de servicios de salud de Morelos, pero en general, global, son 1,104 casos de atenciones en el consumo exclusivo de cristal. Entonces el mensaje es, por favor, a todas las familias, a todos los jóvenes, nadie está exento, ya vimos los rangos de edad, cualquier persona puede ser adicto a esta droga, y por eso es que les decimos, en la primer dosis ya hay dependencia. Muchísimas gracias. Secretario, buenos días. ¿De casualidad tendrán la cifra del primer semestre en torno a todos los sectores, no solo gobierno del estado, sino el INSS, y de estos, cuántos del porcentaje de menores se tiene también, de a lo mejor de 15 a 18 años, que nos pudiera explicar más o menos cuántos son los jovencitos los que están teniendo el contacto? Y en estos centros, ¿qué es lo que refieren? ¿Por qué están consumiendo? ¿Se las ofrecen? ¿O cómo se nos puede explicar eso? Gracias. Sí, gracias. Mira, el tema de las cifras en el país, no solamente estoy hablando de Morelos, las cifras en el país son de cifras de atención casi, aproximadamente, pero realmente no todos los que son adictos vienen y se atienden con nosotros, eso es muy importante. Entonces, en este año se está realizando la encuesta nacional de consumo de drogas. Se inició esta encuesta nacional en julio y termina en octubre. Entonces sí me gustaría mucho dar las cifras oficiales terminando esta encuesta. ¿Por qué? Porque apenas se está realizando, no quisiera dar números que no son, y quiero también decir que principalmente, así como nosotros tenemos los números, en otras instituciones es muy similar realmente. Entonces estamos esperando la encuesta nacional que está realizando Secretaría de Salud Federal, porque realmente no se ha hecho, es un esfuerzo que este gobierno federal y estatal estamos haciendo estos esfuerzos para ya tener el panorama amplio, y en base a esos datos nosotros también emprender acciones. Buenos días, secretario de Salud, Laoli Preciado de la Unión de Morelos. Preguntarle, hay una campaña muy fuerte a nivel nacional de prevención de fentanilo. En este caso de este estupefaciente, ¿cuántos pacientes han recibido ustedes como sector salud? Y también nos gustaría que nos abundara sobre los efectos más importantes de esta droga, que es destructiva. Y también preguntarle la incidencia. Nos acaba de decir que no tienen las cifras específicas de la última encuesta, pero la incidencia que ustedes reciben o que ustedes registran en los propios servicios de salud, ¿cuál es? Y también preguntarle el número de estudiantes que les refieren, o del sector educativo que les refieren, en esta coordinación que tienen con el sector educativo y de seguridad, para precisamente prevenir y atender el tema de las adicciones, la violencia y la inseguridad, por favor. Sí, el tema del fentanilo, sí hay consumo, pero es muy poco. Aquí en el estado de Morelos sí hay, pero es muy poco. Realmente en estos momentos dame oportunidad, esa cifra en específico no la tengo en este momento, dame oportunidad y te la doy más adelante para también poder dar cifras correctas. En el tema de la Secretaría de Educación sí hay esa vinculación, sí existe esa situación, pero a lo que vamos es que nosotros atendemos las personas que nos refieren. ¿Sí? El problema que tenemos con este tipo de drogas es que las personas, como tienen muchos delirios, como tienen muchas alucinaciones, no se prestan casi a pedir ayuda. ¿Por qué? Porque sienten que les van a hacer algún daño. Entonces, realmente las cifras que tenemos de atención son cifras pequeñas,
Por eso es que estamos implementando una estrategia para poder nosotros llegar a lo más posible de atenciones a las personas con esta adicción. Entonces, danos la oportunidad y te damos más adelante, ya con la encuesta completa, te repito, no quiero dar números que no son, porque estamos esperando la encuesta nacional que incluye el estado de Morelos para darte respuesta bien a esos números. Señor secretario, buenos días a todas y a todos. Muy breve, estas acciones estratégicas que está dando a conocer el día de hoy, ¿también incluyen los centros de reinserción social? Hemos conocido o han trascendido asuntos de personas privadas de libertad que han muerto. ¿Usted tiene esa cifra de cuántas personas privadas de libertad han muerto por el consumo de droga, de este tipo de droga? Sí, todo está incluido. De hecho, en el comité, el consejo, estatal en contra de las adicciones, están incluidos estos centros penitenciarios. Sin embargo, son acciones que estamos implementando junto con nuestro secretario de Gobierno, con nuestro secretario de Seguridad, que estamos implementando estas situaciones. El número específico ahorita de muertes no lo tengo, dame oportunidad y te la doy más adelante. Secretario, buenos días, Nino Asensio. Preguntarle sobre estos casos de menores de edad de 11 años, ¿cuántos han registrado, si han tenido ese registro, y si han identificado de qué municipios son aquí en el estado de Morelos? Sí, sobre todo los municipios, fíjate que son la zona metropolitana, los municipios con más casos en general de consumo de esta droga es Cuernavaca, es Jiutepec, es Cuautla y es Temixco. Estos 4 municipios son los de mayor incidencia. Obviamente todos los demás municipios del estado de Morelos también hay números y hay registro de consumo, sin embargo estos 4 son los que tienen mayor consumo de estas. No, son pocos, son muy poquitos de esa edad. De esa edad de 11 años son aproximadamente 3, 4 niños de esa edad. Sin embargo, es el inicio ya de que tienen ya contacto con esta droga. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Guadalupe Flores. Insistir en la pregunta de mi compañera Xochitl. ¿Qué le refieren en esa atención que tienen ustedes en los centros comunitarios? ¿Cómo es que llega la droga a estas personas, a estos jovencitos? Si me pudiera decir, secretario. Y lo que enfatizo es si hay un aumento entonces de consumo de estas sustancias, bueno, sobre todo cristal, porque si hablamos de que solo en el centro de salud hablan de 200 casos en el 2024 y aquí llevamos como 146, si hay un aumento entonces de esa sustancia. Muchas gracias. Justamente por eso es que estamos abordando este tema, porque sí hay un aumento del consumo de esta sustancia y las acciones que se están realizando de manera transversal en gobierno del estado, y no solamente gobierno del estado, sino también las asociaciones civiles. Hay asociaciones civiles que están ayudando y están ayudando en muchos temas, por supuesto, y por eso estamos haciendo estos temas. El tema de cómo es que llegan esta sustancia hacia menores de edad es un tema que yo creo que nuestro secretario podría dar más amplia la situación. Nosotros nos encargamos más que nada a la atención de estas personas, ¿no? Cuando nos llegan, y nosotros el tema educativo de decir cómo es que se presenta, qué es lo que hace, yo creo que más adelante nuestro secretario nos pudiera decir de qué manera llegan estas sustancias a personas menores de edad. Muchas gracias. Me refiero a lo que nos toca como Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana respecto a las directrices que tenemos en el sistema penitenciario. Efectivamente, cuando llegamos teníamos una gran cantidad de consumo de drogas en los centros de reinserción social. Prueba de ello es que al menos, Carlos, tenemos entre 4 o 5 fallecidos al inicio de la administración. Ahí nos dio un alertamiento porque se encontraron en los primeros meses de la administración situaciones de posible consumo de fentanilo en dosis, y eso encendió la situación. Se avisó a la Mesa de Paz y Seguridad
Y por ello, Carlos, al día de hoy tenemos ya con el operativo llevado a cabo en Cuautla 16 visitas de supervisión de manera coordinada con Guardia Nacional y Ejército Mexicano en dos temas fundamentales: decomisar e investigar los teléfonos celulares al interior de los penales, porque es una de las acciones que se tienen en la zona oriente de Cuautla, derivado de que al interior de estos penales de baja peligrosidad de Cuautla se tenía mucha telefonía celular y se realizaban ahí llamadas de extorsión. Es parte de las acciones de este gobierno estatal. Y debo también referir que esta situación de que se presenten los secretarios encargados que son expertos en el tema dentro del área de la salud es como un acto de transparencia de la gobernadora, porque podremos dar y podemos invitar nuevamente al secretario de Salud en la siguiente conferencia o en dos conferencias para que hable también de fentanilo. Entonces, las puertas están abiertas. Esto es un acto que estamos también atendiendo a las causas, no solamente es detener, sino también es apoyar a la población para que estos niños menores de edad tengan todas las garantías por parte del gobierno estatal. Entonces, esto no termina, esto no es algo pasajero, vamos a tener a diversos secretarios en atención a las causas, que es algo que se ha comprometido la gobernadora. Y también debo de referir que próximamente, en atención a esa situación, nuestro secretario general de gobierno vamos a crear un comité de trabajo en el sistema penitenciario por acciones que va a anunciar próximamente la gobernadora en beneficio de la reinserción social. Entonces, doy paso a la segunda etapa de esta conferencia de prensa. Aquí tenemos detenidos por orden de aprehensión de homicidio y homicidio en grado de tentativa. Este es un hecho notorio que pasó el Día del Abogado, el día 12 de julio de 2025. Ahí, mediante un reporte realizado al C5, se informó de dos personas quienes se transportaban en un auto sedán azul identificado como Alexis N. y Carlos N. Estas dos personas son dos abogados. Esta situación dio pie a una serie de investigaciones. Estas personas fueron lesionadas por arma de fuego en la calle Cataluña de la colonia Tlaltepexco, aquí en Cuernavaca. La primera víctima presentaba lesiones en boca y hombro, y mientras que la segunda víctima resultó herida de su cabeza y el brazo. Ambas personas fueron trasladadas al hospital de Cuernavaca, donde una de ellas, por desgracia, falleció al día siguiente. Los responsables de la agresión armada impactaron su motocicleta en la parte trasera del auto de las víctimas, para después huir a bordo de un taxi Nissan Suru blanco. Resultado del seguimiento e intervención de las cámaras de videovigilancia del C5 Morelos, se logró identificar las rutas de las víctimas desde una sucursal bancaria donde fueron seguidos por diversos autos tipo taxi y motocicleta. Se obtuvo información donde se identifica a Salvador Alberto N. y Juan N. implicados en el delito de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa en contra de Alexis N. y Carlos N. Jiutepec, 5 de agosto. Mediante un operativo interinstitucional conjunto encabezado por AICFG Morelos, con SCP Morelos, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, ejecutaron una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa contra del masculino Salvador Alberto N., de 41 años. Jiutepec, 8 de agosto. En seguimiento a actos de investigación, mediante un operativo interinstitucional conjunto encabezado por AICFG Morelos con SCP Morelos, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, ejecutaron una segunda orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa contra del masculino Juan N. de 37 años. Salvador Alberto N. de 41 años y Juan N. de 37 años fueron vinculados a proceso.
Se otorgaron 2 meses para el cierre de investigación complementaria. Permanecerán en prisión preventiva como medida cautelar. La que sigue. Resultado de la transparencia. Aquí pueden observar las diferentes rutas y cómo estas personas salieron de una sucursal bancaria, fueron seguidos por vehículos tipo taxi, por motocicletas, todas las rutas implicadas y cómo se logró la evidencia suficiente para que se otorgaran las órdenes de aprehensión. Esta situación es atendida de manera prioritaria. Cualquier hecho delictivo relevante es atendido y se da seguimiento en la Mesa de Paz y Seguridad. Esto continúan las investigaciones y se darán más acciones conjuntas. La que sigue. Operativo interinstitucional Cuautla Segura. Detenido por delitos contra la salud y portación de arma de fuego. Mediante operativo interinstitucional conjunto entre SCP Morelos, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, se detuvo a un masculino en la colonia Emiliano Zapata del municipio de Cuautla. Se trata de Jesús Ariel N., de 20 años, a quien le aseguraron un arma de fuego corta calibre 9 milímetros de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, un cargador metálico gris y 7 cartuchos útiles calibre 9 milímetros, 11 bolsas tipo Ziploc con sustancia similar a la cocaína y una mochila café con negro. Jesús Ariel N. cuenta con un IPH por delitos contra la salud de fecha 10 de abril de 2025 en el municipio de Cuautla. Jesús Ariel N., de 20 años, es identificado como un presunto distribuidor y vendedor de drogas en el municipio de Cuautla. Jesús Ariel, de 20 años, fue vinculado a proceso y tiene un mes para el cierre de investigación complementaria. Permanecerá en prisión preventiva como medida cautelar. La que sigue. Orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado. Jiutepec, 6 de agosto de 2025. En detención a el abandono de un cuerpo en febrero de 2025, se inició una investigación por el delito de secuestro agravado de un masculino que durante su cautiverio fue privado de la vida por los mismos secuestradores y su cuerpo fue abandonado. A través de FIDA y de FG Morelos se realizaron diversos actos de investigación que permitieron la identificación de uno de los secuestradores de nombre Itiel N., alias el coronavirus, de 37 años, por lo que se obtuvo ante el juez de control la orden de aprehensión. 6 de agosto, mediante un operativo interinstitucional conjunto encabezado por agentes antisecuestros de la UEX AIC de FG Morelos, con Secretaría de Seguridad Pública Federal, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y SCP Morelos, se cumplimentó la orden de aprehensión contra Itiel N., alias coronavirus, en la colonia La Laja del municipio de Jiutepec, a quien se le aseguró una motocicleta y un teléfono celular. Cabe hacer mención que Itiel N., alias el coronavirus, conocía a la víctima. Itiel N. fue vinculado a proceso por el delito de secuestro agravado y se otorgaron 4 meses para el cierre de la investigación complementaria. Permanecerá en prisión preventiva como medida cautelar. La que sigue. Informamos de esta situación de detenidos por delitos contra la salud y posesión de motocicleta con reporte de robo. Emiliano Zapata, 7 de agosto. Dando seguimiento a los operativos interinstitucionales conjuntos Moto Segura, Inspección de Bares, SCP Morelos, Ejército Mexicano y Guardia Nacional en la colonia Tepetzingo del municipio de Emiliano Zapata, detuvieron nuevamente a Jesús Adrián N., de 21 años, Bertín Osvaldo N., de 19 años, a quienes les aseguraron 8 bolsas similar al cristal, una motocicleta itálica negra,
sin placas, la cual cuenta con reporte de robo con violencia. Jesús Adrián, como ustedes pueden ver, fue detenido el pasado 18 de junio de 2025 en el municipio de Temisco por posesión de un vehículo con reporte de robo. Bertín Osvaldo también ahí fue detenido en el municipio de Emiliano Zapata el 7 de julio de 2025 con esa cantidad de drogas. Estos dos masculinos han sido denunciados en diversas ocasiones como vendedores de cristal en la zona centro del municipio de Emiliano Zapata. Los detenidos fueron vinculados a proceso con un mes para la investigación complementaria. Se encuentran actualmente en libertad como medida cautelar con firma periódica. La que sigue. Detenido por probables hechos constitutivos de un delito, lámina 1 de 2. Mediante un operativo el 8 de agosto, conjunto entre SCP Morelos, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y CEMAR, se detuvo un masculino en la colonia Azteca del municipio de Temisco. Se trata de Osiris N., de 33 años, a quien le aseguraron un arma de fuego corta calibre 9 milímetros y un cargador abastecido con 10 cartuchos útiles, 30 bolsas Ziploc con sustancia similar al cristal, una báscula gramera y 21 pastillas de clonazepam, 5 bolsas Ziploc con sustancia similar al fentanilo, un vehículo Mazda negro con placas de Morelos y un teléfono celular. Osiris N. cuenta con los siguientes antecedentes: un IPH por narcomenudeo y robo de vehículo automotor el 29 de noviembre de 2024 en el municipio de Temisco, un IPH por narcomenudeo y portación de arma de fuego y lo que resulta el 21 de abril de 2024 en el municipio de Temisco. Fue procesado y sentenciado por el delito de privación de la libertad, consignado en marzo de 2010, recluido en el Centro de Readaptación Social de Tlacholoaya en Xochitepec. Osiris N., de 33 años, es un presunto líder de una célula criminal en los municipios de Temisco y Cuernavaca, perteneciente al grupo delictivo Familia Michoacana. Desde el año 2021 es identificado como presunto líder generador de violencia en la zona metropolitana. Fue vinculado a proceso y se impone prisión preventiva como medida cautelar. Se declina competencia al fuero federal. La que sigue. Ahí están los antecedentes, son las detenciones en base a una orden de cateo el pasado 20 de noviembre de 2024, donde se halló evidencia en un domicilio de Temisco, donde se encontraron placas balísticas, chalecos y diversos logos de Familia Michoacana, de varios generadores de violencia que radican en patios de la estación. Posteriormente, el 21 de abril, nuevamente fue detenido por delitos contra la salud y con esa arma de fuego. Osiris N. está bajo las órdenes de los presuntos líderes del grupo delictivo La Familia Michoacana, que son generadores de violencia, con presencia en la zona centro y sur del estado de Morelos, donde se ubican a Luis N., alias Calimán, Jesús N., alias Comandante Peluche, José Calixto N., alias Pepe Cali yo el Cali, y Saúl N., alias El Lentes. Estas personas son objetivos prioritarios de la Mesa de Paz y Construcción Morelos. Operativo interinstitucional Cuautla Segura, detenidos por delito de secuestro agravado. Cuautla, del 6 al 8 de agosto de 2025. En atención a un reporte del secuestro, elementos de SCP Morelos contactaron a un masculino quien refirió que su hijo de 5 años de edad había sido privado de libertad
como un mecanismo de presión para que él se entregara a un grupo delictivo o de lo contrario ejecutarían al menor de edad. El denunciante fue canalizado a FIDAI de FGE Morelos, donde se dio inicio a investigaciones y procesos de campo y gabinete, en coordinación con SCP Morelos, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y CEMAR, al tiempo que los padres del niño víctima eran atendidos por un equipo multidisciplinario. 8 de agosto, después de 3 días de actos de investigación en diversas localidades de Cuautla y la zona oriente del estado de Morelos, en el poblado de Tenango, municipio de Jantetelco, se realizó el rescate y liberación del menor de edad de 5 años, así como la detención de 2 personas, Víctor Hugo N. y Rosa Verónica N. de 36 años. Víctor Hugo N. de 50 años tiene 6 IPH por alteración al orden público en Ayala y en Cuautla, 3 IPH por residuos de vegetal verde en los municipios de Ayala, Cuautla y Tepalcingo, un IPH por allanamiento de morada, daños, amenazas y violencia familiar el 11 de agosto de 2016 en el municipio de Ayala, un IPH por lesiones, amenazas, daño y lo que resulte el 22 de julio de 2006. Ay, perdón, se nos fue el número, es 2016 en Ayala. Una IPH por riña familiar el 25 de marzo de 2015 en el municipio de Ayala. Víctor Hugo y Rosa Verónica presuntamente han realizado trasiego y ventas de drogas en la zona centro de Cuautla, Morelos. Hasta el momento las investigaciones continúan abiertas. Se darán próximamente actos de investigación para obtener órdenes de aprehensión contra demás integrantes. Se calificó de legal su detención. Su audiencia de vinculación a proceso se realizará el viernes 15 de agosto. Ambos permanecerán en prisión preventiva como medida cautelar. La que sigue. Detenidos por portación ilegal de arma de fuego y delitos contra la salud, Tlaltizapán, 8 de agosto. Derivado de los acuerdos en materia de prevención del delito por parte de los integrantes de la Mesa de la Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad Morelos, y ante las denuncias ciudadanas se llevó a cabo un operativo interinstitucional conjunto entre SCP Morelos, Ejército Mexicano y Guardia Nacional en la colonia Alfredo B. Bonfil del municipio de Tlaltizapán, donde se detuvo a una pareja. Se trata de Ángel Gabriel N., de 23 años, y Ana Laura, de 35 años, a quien se les aseguraron un arma corta calibre 9 milímetros con cargador abastecido con 11 cartuchos útiles de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, 26 bolsas Ziploc con sustancia similar al cristal, 3 teléfonos celulares y una camioneta Hyundai Creta blanca con reporte de robo del 29 de julio de 2025, la cual portaba un permiso para circular del estado de Guerrero. Esta pareja es señalada como presuntos integrantes del grupo delictivo Familia Michoacana. Se calificó de legal la detención. Su audiencia a vinculación de proceso se realizará el viernes 15 de agosto. Ana Laura, de 35 años, recibió como medida cautelar la firma periódica. Ángel Gabriel, de 23 años, permanecerá en prisión preventiva como medida cautelar. Detenidos por robo de vehículo con violencia, privación de la libertad y lo que resulte. Cuernavaca, en seguimiento a un reporte generado en tiempo real de un tractocamión con productos, se activa el código de alertamiento en la zona metropolitana. Mediante un operativo interinstitucional conjunto encabezado por AIC de FGE Morelos con SCP Morelos, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, División Carreteras
ICEMAR, se realizó el rescate de 2 masculinos privados de la libertad en calidad de choferes y la detención de 2 masculinos implicados en el robo de un tractocamión de transporte de carga con violencia y lo que resulte. Este hecho delictivo se dio en la colonia Ricardo Flores Magón del municipio de Cuernavaca, donde fueron detenidos Javier N. de 25 años y Alcibiades N. de 21 años. En intercambio de información con autoridades del Estado de México, se informa que ambos detenidos cuentan con antecedentes penales por robo con violencia, transporte de carga en esa entidad. Informo que Javier N., de 25 años, fue liberado el pasado 3 de mayo de 2024 por medida obtuvo libertad en Lerma, Estado de México, donde fue procesado por robo de vehículo. Tiene un IPH y tiene hechos constitutivos de delito del 11 de noviembre de 2020 en Zitácuaro, Michoacán. Alcibiades N., de 21 años, tiene el 14 de junio un registro como procesado y un IPH con robo por violencia el 1 de mayo de 2024 en Xonacatlán, Estado de México. Las 2 víctimas privadas de libertad en el desarrollo de los hechos fueron rescatados con vida y sin lesiones. Uno de ellos, el chofer, se mencionaba en redes sociales que estaba lesionado. Sin embargo, derivado de las amenazas y que fue amenazado de que iba a ser privado de la vida, presentó una crisis emocional muy fuerte, por lo cual se le tuvo que dar atención médica. Ahí se pueden ver las imágenes. Se aseguró un vehículo Volkswagen Jetta, placas HBV990H de Guerrero. Esta placa es falsa, ya que se tiene imagen de un segundo vehículo implicado, que es un Volkswagen Jetta, la cual portaba la misma nomenclatura que el vehículo asegurado. Esto es, se ocuparon 2 vehículos similares Jetta, uno color gris que ya está asegurado y un vehículo Jetta negro, y ambos vehículos tenían las mismas placas. Esto es, había 4 juegos de láminas de las placas falsas. Este segundo vehículo tiene una ficha de búsqueda y se tienen al menos otros 4 masculinos implicados en los hechos delictivos. Los detenidos fueron presentados ante FGE Morelos. La que sigue. Ahí ustedes pueden ver todo el trayecto, donde fue localizado el tractocamión por los compañeros de la Guardia Nacional División Carreteras, como en el video que ya se tiene posesión al interior del camión, se observa que los hoy 2 detenidos estaban al interior de ese tractocamión. Informamos que de trabajo conjunto con la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, Canacar, el estado de Morelos es uno de los estados que al inicio de esta administración está proactivo en el robo de vehículos, cosa que no sucedía en anteriores administraciones. La respuesta será inmediata. La que sigue. Inicio de los trabajos de construcción de 4 nuevas compañías, cuarteles de la Guardia Nacional en Morelos, en base a lo establecido por nuestra gobernadora constitucional del estado el pasado lunes, donde se nos instruyó a los integrantes de la Mesa de Paz y Seguridad, de Construcción de Paz y Seguridad. Informamos que el 4 de agosto de 2025 al 7 de abril, el estado de Morelos dio inicio a la construcción por parte de la Guardia Nacional de 3 de los 4 nuevos cuarteles ubicados en los siguientes municipios: Jantetelco,
Puente de Ixtla, Tlalquitenango y Temisco. En el municipio de Temisco, actualmente las autoridades municipales se encuentran realizando los trabajos para nivelar el predio en donación. Se tiene programado que en 30 días se entregará esta propiedad a la Guardia Nacional. Al término del mes de abril de 2026, la Guardia Nacional tendrá un total de 8 cuarteles en el estado de Morelos. Ahí ustedes pueden ver la situación. También debo de decir que la gobernadora, dentro de sus giras, está buscando que durante este año nuevos municipios puedan ofrecer terrenos en donación a la Guardia Nacional. Con esto yo agradezco el apoyo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, ya que sin su apoyo no se podrían tener estas acciones para dar paz y tranquilidad al pueblo morelense y a los miles de vacacionistas que actualmente tenemos en nuestro estado y que generan una gran cantidad de empleos y ingresos a esta entidad. SCP Morelos, la que sigue. Acciones para regularizar a las empresas de seguridad privada. SCP Morelos ha realizado diversas acciones en materia de regulación y detención de faltas graves en el cumplimiento a la Ley de Seguridad Privada del Estado de Morelos. En cumplimiento a los acuerdos de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad, se informa lo siguiente. La administración anterior entregó un patrón de 183 empresas de seguridad privada. Después de la revisión de los expedientes, se constató que 43 empresas no tenían el permiso vigente para operar en el estado de Morelos. De enero a julio, informamos, se han llevado a cabo 93 visitas en sitio para comprobar el cumplimiento de requisitos y obligaciones para obtener autorización o revalidación para prestar servicios de seguridad privada en el estado. Se han multado a 25 empresas mediante un procedimiento administrativo sancionador por no haber exhibido su póliza de fianza para el cumplimiento de sus obligaciones ya por 1 o 2 años o que la presentaron de forma extemporánea. Se iniciaron 2 procedimientos administrativos por irregularidades donde se ordenó la suspensión temporal. Debo de informar que ustedes como compañeros de prensa hemos tenido o teníamos una falta de cooperación de muchas empresas de seguridad privada que bloqueaban las instalaciones a los centros comerciales y no proporcionaban información de presuntos asaltos, de presuntos vehículos al interior de los estacionamientos y no aportaban información en tiempo real. Esta irregularidad grave hizo que nuestra gobernadora, dentro de la Mesa de Paz y Seguridad, ordenara que a inicios del mes de agosto se iniciaran acciones de supervisión para ubicar a empresas de seguridad privada en los centros comerciales del estado, que prestan servicios sin contar con la autorización correspondiente. ¿Por qué? Porque tenían permisos a nivel federal y no estaban registradas en el estado. 10 empresas fueron sancionadas con amonestación pública, multa y retiro de elementos, donde 6 de dichas empresas iniciaron su proceso de autorización. Al mes de agosto informamos que se tienen 134 empresas de seguridad privada con autorización vigente o en proceso de revalidación. En fecha actual se tiene un padrón confiable de empresas de seguridad privada. Esto va de la mano porque muchos empresarios contrataban empresas que no contaban con los permisos respectivos.
Estoy a sus órdenes para las preguntas y respuestas. Gracias, secretario. Verónica Bacás, Grupo Fórmula. Preguntarle sobre esta información que dio ayer a conocer el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, sobre la detención de este sujeto apodado El Malportado y perteneciente al cártel del Imperio. Pareciera que confirma que tiene presencia aquí en el estado. ¿Qué datos tendrían ustedes al respecto? Sobre Eric Criminal, ¿en cuántos casos más estaría implicado, aparte del que salió de la chef Sajie Telles y de los jóvenes del Instituto Nacional de Salud? No sé si podría darnos un dato, y de un operativo en San Antón, no sé si hubo detenidos. Y ya nada más por último, al secretario de Salud, en el tema de atención a las causas, usted señala que no se conoce cómo es que llega la droga a los jóvenes, a los niños de 11 años. Preguntarle en este aspecto, cuando ustedes los atienden, ¿qué protocolos siguen? ¿Hay algún equipo de trabajadoras sociales, psicólogos que entrevistan a los menores? ¿Ahí no viene de dónde obtuvieron la droga? Gracias. Miren, respecto a Cártel Nuevo Imperio, hay que recordar que Cártel Nuevo Imperio tiene presencia en la zona del Estado de México y que uno de los grupos delictivos que al menos ya tiene 6 años operando en la zona oriente es Unión Tepito. Unión Tepito y el Cártel del Pacífico tienen una coincidencia en procedimientos de venta de drogas. Casi todos ellos se mueven con vehículos con placas del Estado de México y de la Ciudad de México. Segunda, Cártel Unión Tepito es al quien al momento se le ha encontrado la mayor cantidad de venta de fentanilo en dosis, lo cual coincide con Cártel Nuevo Imperio. Entonces, aquí tenemos una célula proactiva de la Secretaría de Seguridad y Protección Federal que nos ha acompañado y tal y como lo hemos dado a conocer. Y sí, efectivamente, Vero, se tienen avances en investigaciones, sí se tiene un trabajo conjunto y muchas de las situaciones pegan en una alianza criminal entre estos dos grupos, tanto Cártel del Pacífico, que se hacen llamar los Sinaloas, con Cártel Unión Tepito, que podrían trabajar a través de Nuevo Imperio, que les vende drogas para distribuirlas en la zona oriente del estado. Es una situación que ya se tiene y que se está atendiendo. Respecto a este líder delictivo, Eric, con alias Eric Criminal, ayer se tuvo un cateo exitoso encabezado por la Fiscalía General del Estado. Se encontró una alteración de la evidencia de cómo fue su homicidio, se realizó un cateo exitoso, se tienen información muy importante en la zona de Montecassino, en Montecristo, y esto va a llevar a situaciones de investigación. Fue alterada la escena del crimen de esta persona, se escondió un vehículo que tiene diversos impactos de arma de fuego, restos hemáticos y mucha información que la Fiscalía General del Estado procesará en su momento y que contará con la información de esta situación. Ahí se tienen identificados una célula que se hacen llamar Los Roques, que participaron en el secuestro de la chef, pero no solamente la chef, tenemos al menos ocho casos donde hemos tenido importantes detenciones de la Mesa de Paz dentro del operativo Huitzilac Seguro. Entonces, esto no concluye. Hay que recordar que muchas veces los grupos delictivos, cuando ya se está cerca de un líder delictivo de su organización, podrían tener diferencias y la solución es tener una disputa entre ellos y terminar en homicidios dolosos. La droga, quiero hacer mención que derivado del aseguramiento del narcolaboratorio de Huitzilac,
hace ya cerca de 60 días, y otro narcolaboratorio que existía en Yautepec, y con el reciente aseguramiento de un narcolaboratorio en Cirándaro, Guerrero, a familia michoacana, creo que ya se comprueba que existe una baja en la venta de cristal, producto hace 15 días en un trabajo operativo que se está dando seguimiento a la investigación. Secretaría de Policía Municipal de CEPRAC con Ejército Mexicano y Guardia Nacional detuvo a dos vehículos con placas de Tlaxcala con al menos 13 kilos de cristal de alta calidad. Entonces, esta situación es reflejo del trabajo constante día a día, y que esta mesa de paz y seguridad con mis compañeros de Ejército Mexicano y Guardia Nacional seguirá trabajando de manera conjunta por el bien del Estado de Morelos. Hay una situación que la gobernadora ya lo empezó a mencionar. Tenemos un alto consumo de alcohol en los campos deportivos. Tenemos una alta agresión y muertes, hay veces sin sentido, donde en los campos deportivos llegan y agreden a personas. Hay que recordar que también ahí podrían ser centros de consumo de cristal. Entonces, por eso es que la gobernadora, en un acto de reconstrucción del tejido social, está metiendo diversas iniciativas para regular la venta de alcohol, que también podría llevar a que se venda cristal a los menores dentro de los campos de fútbol. Entonces, no es una acción que no tengamos contemplada. La presencia de nuestro secretario de Salud es porque nunca se había atendido esta situación en el Estado. No es que exista una alza, el problema ya lo tenemos, y ahorita lo que buscamos es ayudar a todas esas madres de casa a que se acerquen a los diversos programas, a los diversos centros de atención, y podamos bajar de manera en atención a las causas el consumo de cristal y fentanilo, pero también limitar la venta de alcohol que afectan también a nuestros menores. Debo de decir que desde los jueves, viernes, sábado y domingo, al menos el 60% de los reportes al 911 de delitos de atención a mujeres agredidas y violencia familiar son por consumo del alcohol. Gracias. Nino. Señor secretario, muy buenos días. Oiga, pues preguntarle en materia de bebidas alcohólicas, tal parece que los bikers es muy atractivo venir a pelearse a Tres Marías y consumir alcohol. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a reforzar este operativo en Tres Marías? Pues ya que pues, continúan estas peleas en ese poblado, ¿y qué acciones se van a hacer? Y otra pregunta para el secretario Juan Salgado Brito, si me lo permite, señor. Si hay municipios que han solicitado ya reforzar la seguridad por el tema de las fiestas patrias. Muchas gracias por sus respuestas. Mira, Nino, creo que Huitzilac es un tema que la gobernadora ha estado muy presente. No es un tema que se podría terminar de un día a otro. Hoy nuestro general Meneses nos informó la detención relevante de un camión con 150 tablas irregulares que no tenían permiso y que eran producto de la tala. Con eso llevamos dentro de la mesa, la Guardia Nacional, al menos 16 aseguramientos de madera en Huitzilac. Esto también lleva a que también en Huitzilac hemos detenido a objetivos generadores de violencia. Sin embargo, ya teníamos al menos unos 3 meses, tú mismo das cuenta de eso, que no se tenía una agresión entre grupos de motociclistas. ¿Por qué? Porque se le ha pedido al alcalde que concientice a los vendedores de cerveza, a los vendedores de michelada, para que se regule esta situación. El que se tenga una disputa o una riña entre particulares por motivo del exceso de alcohol, pues coincide totalmente con lo que estamos planteando a nivel estatal.
Tepoztlán creo que está dando el ejemplo. Ya tenemos 4 fines de semana donde el alcalde Perseo y los integrantes de la Mesa de Paz y Seguridad estamos retirando las chelerías. Creo que por el bien de Huitzilac, los comerciantes, a fin de que tengan mucho mayor situación de ingresos, tendrían que empezar también a tener una concientización y regular las chelerías que tanto afectan esa situación. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta para el secretario de Gobierno o termino mi ronda y le doy la palabra a mi secretario de Gobierno. ¿Cómo están? Muy buenos días, Paco Cedeño, la 911. Señor secretario, preguntarle, ha crecido muchísimo la extorsión en la ciudad de Cuautla y en general en la región oriente. Prueba de ello, pues ahora la visita en Temoac de nuestra gobernadora, habitantes de ellos solicitan la presencia de la Guardia Nacional. En Cuautla anoche recibimos 3 llamadas donde balacearon 3 domicilios, también en la cuestión de la extorsión. En relación al secuestro que fueron a rescatar a este niño a Jantetelco, ¿se tienen otros secuestros en la región oriente delineados o denunciados? Y bueno, la tercera y última pregunta, señor, la mesa de seguridad que se brinda todos los días lunes, ¿se va a los municipios que tienen mayor incidencia delictiva? Es todo lo que le tengo que preguntar. Gracias, señor. Muy buenos días, Paco Cedeño. Creo que no estamos en una situación de cuestionar si ha subido o no el delito de extorsión. Creo que, Paco, estamos obteniendo mucho mayor denuncias en base a la confianza ciudadana. Al día de hoy, tú como sabes, solamente tenemos al momento 2 homicidios en Cuautla durante este mes, que es una cantidad baja relativa a otros años. Ya se trabajó ya está próximo a publicar la reforma por las amenazas con el famoso papelito y su sanción penal, que no teníamos. Es un logro del Congreso del Estado que tuvo un trabajo de la mano con los integrantes de la Mesa de Paz y Seguridad. Y efectivamente tenemos una alza en denuncias por extorsión y por narcomenudeo, que para mí son muy importantes. Estamos generando mucho mayor confianza ciudadana que durante muchos años, Paco, no se tenía. Entonces, al día de hoy vamos muy avanzados en un trabajo conjunto con la Fiscalía. Próximamente en las siguientes conferencias de prensa podremos dar más resultados de detenciones que están en proceso y que se han llevado y que por sigilo de la información no se han dado a conocer, y esto es en beneficio de la zona oriente y de Cuautla. Efectivamente, el lunes vamos a estar con la gobernadora, va a dar inicio una serie de trabajos en materia social, en reactivación de de todos los habitantes de Cuautla y de la zona oriente. Y parte del compromiso de la gobernadora es que hemos ido a Teloloapan y se activó trabajos conjuntos. Totolapan, después vamos a Cuautla, fuimos a Temoac. Ahí en Temoac debo decir que estamos atendiendo, vamos a recibir a diferentes grupos que están presentando su denuncia, y esto es parte por la visita de la gobernadora, porque la gobernadora va a los territorios donde se tiene una problemática y los vamos a seguir atendiendo, Paco. Bueno, pues la extorsión de la Ruta 1, como tú sabes, ahorita estamos buscando a la Ruta 1 porque es una nueva ruta después de las 6 que estamos atendiendo, donde van a presentar sus denuncias. Pero aparte, y sí te lo tengo que decir, Paco, hemos citado al menos a 8 líderes de diversas rutas diferentes, son 52, y al día de hoy se tenía extorsión de al menos 6 años. Por primera vez, los líderes de las rutas están teniendo confianza en las autoridades estatales y de los integrantes de la Mesa de Paz y Seguridad, y vamos a detener a estos generadores de violencia que, debo de decir, muchos de ellos trabajaron o trabajan en esas rutas.
Gracias. Señor secretario, ya la última pregunta, gracias por la atención. El pasado mes de abril usted participó en una inauguración en la Ciudad Judicial de un sistema fotovoltaico. En ese entonces era el magistrado presidente Luis Jorge Gamboa. Hemos tenido conocimiento que ha habido irregularidades, estamos documentando todo este caso. Y bueno, la pregunta para usted sería, que bueno, hay una fuente muy cercana a este asunto, nos dicen que su presencia se debió ahí, especialmente porque el Poder Ejecutivo también tenía pues recursos que había aportado a este sistema voltaico. No sé si pudiera aclararnos realmente si hay una participación por parte del Estado, si ese recurso es federal, y que nos abundara un poquito más en ese tema. Y la última pregunta, el día lunes al mediodía en el penal de Jojutla, una persona privada de libertad fue atacada por otras tres personas privadas de libertad, lo extorsionaron, le pidieron 50,000 pesos, obviamente lo amenazaron con que no denunciara, con que de seguir que presentara esta denuncia, pues le iban a fracturar las piernas y los brazos. Esta situación se suma al caso que también se está presentando en el Centro de Reinserción Social de Cuautla. Hay contenidos donde se ha manifestado el trabajo, no sé si pudieras tratarse de un cogobierno entre el director del penal de Cuautla y algunos grupos de la delincuencia organizada. La familia de una persona nos dio a conocer que presentó ya una denuncia y que lamentablemente el director del penal los está reprimiendo a través de las visitas. ¿Usted tiene conocimiento de esta situación? Muchas gracias. Mira, creo que debes de tomar en cuenta que dentro de las funciones que tiene la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se encuentra tener al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En la anterior administración, los recursos que ejerció el tribunal no son de esta administración, eran de la administración anterior. Estas celdas fotovoltaicas creo que podrían ser la solución a muchas dependencias para dejar de pagar millonarias cantidades a la Comisión Federal de Electricidad por un servicio que realmente tenemos. Actualmente esas celdas fotovoltaicas generaron economías, si no mal recuerdo, de 2 o 3 millones de pesos. Entonces, si nosotros atendemos, cada vez que se contrata una obra con recursos federales, esa obra es auditada. Y yo creo que el Tribunal Superior de Justicia, dentro de sus facultades, dará el seguimiento a las empresas instaladoras de ese servicio y buscará las sanciones correspondientes. Entonces, yo sí te puedo decir que yo sí estoy pidiendo que nos apoyen en presupuesto, porque al día de hoy yo pago cerca de 50 millones de pesos de gastos a Comisión Federal de Electricidad. La inversión que estamos buscando hacer es al menos de 30 millones de celdas fotovoltaicas para que el estado de Morelos deje de depender, porque aparte aquí tenemos sol y tenemos mucho sol. Entonces creo que por el bien del estado buscaremos también replicar ese mismo modelo. Los proveedores son los que entregan y los proveedores deben de dar seguimiento y deben de solucionar lo que se les contrató. Entonces, no es algo que me atañe a mí como administración, son recursos de años anteriores que fueron ejercidos a través de recursos federales. Por eso es que al día de hoy, Atlacholoaya, hay que saber que los penales federales están junto a instalaciones de nosotros y fuimos invitados. A mí me gustaría contar con esas celdas fotovoltaicas para ahorrar economías y ese dinero invertirlo en el personal policial. Respecto a los hechos de Jojutla, tienen al menos, no es nueva esta situación, se está generando nuevas condiciones con los internos, porque anteriormente un grupo de internos tenían el control de la venta de todo lo que se vende en las famosas tienditas.
ahora se está quitando a través de diversas situaciones. Y esto conlleva a que vamos a realizar traslados penitenciarios de personas generadores de violencia que todavía piensan que están en la anterior administración y que no se atendían las demandas de los presos. Y un caso que te lo pongo muy claro porque al día de hoy, el próximo jueves, vamos a acompañar a nuestra gobernadora y a nuestro secretario general de gobierno. Cuautla, el penal de Cuautla, tiene capacidad para 300 personas privadas de la libertad. Tenemos al momento un penal de baja peligrosidad que está en una zona céntrica, no tenemos recursos para construir y tenemos una sobrepoblación de 150 personas. Dentro del trabajo que estamos haciendo con el Tribunal Superior de Justicia, estamos logrando buscar que el Tribunal Superior de Justicia nos apoye para que todos los detenidos de alta peligrosidad, detenidos en la zona oriente, no sean trasladados al penal de Cuautla, sean trasladados a Tlacholoaya. Porque si nosotros detenemos a alguien violento en un penal de baja peligrosidad, va a tener acceso a celulares, a visitas, y tenemos que acabar con esa corrupción. Gracias. Gracias, secretario, buenos días. Preguntarle, ¿tiene información respecto al ataque que hubo ayer en Jiutepec, en el centro de rehabilitación, y saber si hay algún registro de estos centros de rehabilitación que operen de manera legal? Porque hay muchos que operan clandestinamente. Ayer tenemos la agresión directa por parte de 2 masculinos que entraron a un centro de alcohólicos anónimos a agredir a una persona, si no mal recuerdo, de 32 años de edad, que estaba yendo a terapias por un abuso de alcohol, y que resultaron lesionados 2 compañeros que eran asiduos, personas del lugar. Ahí estas personas resultaron lesionadas por esquirla de bala, producto de los disparos, fueron daños colaterales. Por fortuna, estas 2 personas de edad avanzada, según recuerdo era una persona de 81 años y otra como de 60 años, están fuera de peligro, pero el ataque fue directo contra esta persona que se acababa de integrar al grupo de Alcohólicos Anónimos. Entonces estamos investigando, ahí vamos a dar continuidad, estamos apoyando a la Fiscalía con todo lo que se recabe de cámaras y es un proceso que vamos a resolver en lo inmediato. ¿Se buscarán investigaciones para estos centros? Pues miren, creo que primeramente pues era una situación que no habíamos tenido agresiones. También debo decir que en esta administración ya se tienen detectadas los centros de adicciones, que son los famosos anexos, y se están dando visitas de supervisión, porque hay que recordar que en el país muchos de estos centros habían sido agredidos. Entonces sí tenemos un padrón de esos, pero también debo decirlo que las visitas no son regulares, porque muchas veces se atienden porque los adictos llegan, están un día y se van, y no se puede tener un control de privacidad sobre estas personas. Gracias. Secretario, gracias. Nosotros gastamos cerca de 50 millones de pesos al año en electricidad, lo cual pues la verdad es que pues, tenemos que economizar y tenemos que tener las nuevas tecnologías, es algo que tenemos que hacer por el bien del Estado. Gracias. Secretario de Gobierno, dándole lata. Preguntarle, han comentado que es reiterado el consumo de alcohol en el estado de Morelos y varios de este consumo genera los homicidios o la mayor parte de los homicidios. En este contexto, ¿se contempla o se planea decretar ley seca para las fiestas patrias? Gracias. Mira, existe un comité ya integrado que coordinamos por instrucciones de la gobernadora, Javier García y tu servidor, para la implementación de un programa de las fiestas patrias a partir del 1 de septiembre. Esto incluye la participación de los presidentes municipales y contempla también
una estrategia con operativos de seguridad que incluye lo mismo a la Secretaría de Seguridad Pública, los elementos propios de las policías municipales, el Ejército y la Guardia Nacional. Entonces, está previsto todo lo que se refiere a la pregunta que hacía Nino. Y respecto al control del horario de funcionamiento en los centros o antros, y en cuanto al control en las cantidades de la venta de alcohol, hemos mantenido una comunicación muy estrecha, personal y de manera oficial e institucional con todos y cada uno de los 36 presidentas y presidentes municipales para lograr ensamblar esfuerzos en cuanto a estos controles. Hay una gran disposición de los ayuntamientos para este propósito, y en cuanto a la definición de la ley seca, será en función de la decisión que cada ayuntamiento tome in situ de sus territorios. Sí, definitivamente. El alcohol es pues un incentivo que conlleva pues a violencia intrafamiliar, a la comisión de delitos, y por eso la gobernadora ha estado insistiendo en las mesas de seguridad y en las mesas regionales que los presidentes municipales se involucren más en cuanto al control de la venta de alcohol. Unos más, otros menos, pero vamos avanzando. Gracias.